Estamos escuchando La Hora Samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes, como decimos siempre. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. ¿Cómo te va? Hoy estamos nuevamente en La Hora Samaritana por 100.9 Radio del Norte. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que ya perdimos la cuenta de cuántos programas llevamos. La verdad que se hizo muy interesante esto, un camino muy lindo. Estamos subiendo los programas también a internet, los que los quieren seguir o no pudieron escuchar algún programa. Los programas están puestos por tema, porque nos organizamos así con Sergio, a hablar un tema cada día, porque no se hacía, para que sea más organizado. Y ahora esta semana hay un tema muy interesante que vamos a ver cómo entramos en el tema y cómo vamos a seguir, porque es un tema muy interesante y muy controvertido, que es el tema del aborto. Sergio, ¿qué te pasa por la cabeza cuando escuchás esa palabra? Y de que tengamos que hablar de esto y estar tan cerca de que sea algo más, que tengamos que hablar más a diario. Y bueno, Adrián, lo primero que me pasa es un escozor, ¿no? Porque cuando mencionamos la palabra aborto, estamos mencionando la conclusión de la vida por una sola parte, digamos, por la decisión de una sola parte. Como bien decís vos, muy controvertido. Hay posiciones y algunas razones que sostienen la gente que es, digamos, pro-abortista, y bueno, otras personas como nosotros, como los cristianos, que debemos tener esa posición, que tenemos nuestras razones y que seguramente la vamos a exponer ahora. Pero todo lo que atente contra la vida, todo lo que sea cercenar la vida y más de un inocente, provoca estupor. La verdad que me da vergüenza pensar que en el mundo el aborto es un tema que pareciese que viniese de moda, como hablábamos antes, y que cada vez se vienen aprobando más leyes, ¿no? Pero bueno. Bueno, como vos me decías hoy más temprano, que las cosas se van poniendo de moda en el mundo y después van llegando. Indefectiblemente todo llega y se hace global, y esto es otras cosas, se va decidiendo porque el resto del mundo lo decidió antes. Pasa con todo, en todos los ámbitos. Vos ves hasta los programas de tele, todo lo que hay acá se inventó antes en otro lado. Entonces eso también es triste, de que uno tenga que seguir copiando o para asemejarse al otro, hacer cosas que por ahí uno ni siquiera está de acuerdo. Claro. Pero yo creo que en este tema también hay mucha desinformación. Y sobre todo cuando hablamos de los principales afectados en esto, que son los adolescentes, o adolescentes mayores. Yo creo que hay una desinformación de lo que es realmente el aborto, de lo que sucede y de las consecuencias post-aborto. Porque nadie cuenta estas cosas. Exactamente. Entonces yo creo que el tema, la gravedad del asunto está en la desinformación. Y yo creo que también en la desinformación de la gente que va a favor de esto, porque si uno se informara bien, no hay razón para que uno vaya a favor de esto. Ahora, si uno está desinformado o equivocado, puede pasar, porque mucha gente, y esto si vos hablas con un sacerdote, te va a decir que ellos confiesan mucha gente que abortó, obviamente que está arrepentida, que no sabía lo que estaba haciendo, o que no lo consideraba como un pecado, o que no consideraba que eso era una vida, o que en ese momento decidió eso por una u otra. Yo creo que eso es un tema a juzgar personal, cada uno que lo cometió. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que llegar al cometido, tenemos que frenar antes, a eso tenemos que apuntar ahora. Y a lo que iba es que, por ejemplo, hablando católicamente, el pecado, cuando uno no sabe que lo está cometiendo, tiene su, ¿cómo se llama? ¿No? Su disminución, digamos. Claro, o su perdón. O su perdón. Sí. Y mucha gente no sabe que con las pastillas anticonceptivas está cometiendo también un aborto. Claro. Porque la pastilla anticonceptiva no impide, esto íbamos a hablar más adelante, pero viste que uno le sigue el hilo. Y las pastillas anticonceptivas
lo que hacen es modificar el endometrio, que es donde se va a anidar el huevo, pero el huevo ya está formado. Y si vos lees algunos santos que hablan de la fecundación, dice que hay una chispa mágica cuando el huevo, el espermatozoide se une al óvulo y se forma el cigote. Entonces ahí ya hay vida, pero bueno, la gente está desinformada, porque si todos supiéramos que las pastillas anticonceptivas producen este efecto, claro, nadie estaría tomando estas pastillas. Exactamente. Porque todos estamos sabiendo que estamos cometiendo ese error. Claro. Lo mismo pasa con el DIU. Ajá. Que también es muy comentado, inclusive por los mismos profesionales. Ponete un DIU. El DIU también es abortivo porque lo que hace es destruir el cigoto. Ajá. Por una reacción química. Claro. Entonces yo creo que lo que está faltando es información. Porque si voy a informar esto de la escuela y tenés una enseñanza católica o de catequesis, uno te va con otra mentalidad. Claro. Y ya conoce el tema. Yo te digo que la mitad de las chicas que deben tener un DIU no saben lo que están haciendo. Bueno, tengo que hacer un mea culpa porque estoy aprendiendo también, Adrián, con vos, el funcionamiento de los anticonceptivos o en este caso el DIU que decía vos, que también es otra forma de anticoncepción. Desde ese punto de vista te doy la razón. Uno puede cometer ese acto tan bajo, tan bárbaro, ¿no? Pero tomado de otro punto de vista, a veces no desde el error, tomado conscientemente, que debe ser muchos casos también cuando van a los médicos se dedican a las prácticas abortivas, lo que estamos hablando es de la culminación de una vida. O sea, porque nadie puede desconocer, y acá también puede entrar dos variables. Puede desconocer, como decís vos también, porque en una época había dos tendencias científicas, decían que no había vida hasta ciertos puntos, ciertos días, y después, con el tiempo, con los estudios se determinó que desde el momento de la misma fecundación ya hay vida independiente. Claro, pero es algo que la Iglesia nunca modificó, siempre siguió con el mismo. Claro. Hablando desde el punto de vista católico, no hay discusión y nunca la hubo. La ciencia puso en duda. Claro. Ahora, yo no sé, perdón que te corté. Sí, no importa. El tema es que, a lo que yo voy es que la gente que va a promulgar estas leyes son gente que tiene que estar informada en todos los ámbitos. Son gente que no son los chicos de 15 años que no saben lo que hacen, o que no saben lo que pasa, o que no saben si esto es una vida o no es una vida, que no fueron educados. Son gente educada. Yo creo que ahí es donde nosotros llegamos ahí, si llegamos a esa edad, donde ya tenemos que hacer decisiones importantes, sin esta información, eso es lo que está faltando acá en nuestra sociedad. Ahora, lo que hablamos la vez pasada, este era un país católico, apostólico y romano, sí, por constitución, sí, y se sacó. Eso no pasa en países musulmanes o países judíos, jamás se va a pensar eso. Entonces, desde ahí empieza. Porque si este es un país que no es católico, no se ve estas leyes desde el punto de vista. Pero si vos tenés un país que es católico y todas las escuelas enseñan catecismo, es inviable, ni tendríamos que estar hablando de estas leyes. Claro, porque aprenderíamos a respetar la vida desde cero. Y pues sería un país católico que es imposible que esto se apruebe. Claro. Yo creo que ahí empieza el primer error, la primera destraba de esto. Yo no sé, calculo que un diputado, un senador, cuando va a promover un proyecto legislativo, se supone que tiene todas las herramientas, las armas, los estudios realizados, los pedidos por parte de estos grupos abortistas, tendrán sus razones. Ahora, lo que no se puede desconocer, que ya hace mucho tiempo termina, es el momento de la concepción, del momento de cuando empieza la vida. Entramos ahí en otro punto, y esto un poco me hago cargo yo de lo que digo, ¿no? En muchos casos habrá, creo, razones políticas, razones de sumas de votos o de ganar ciertos sectores que la sociedad, digamos, puede aumentarle mayores caudales. Todo posible, nadie puede negar esto. Pero, o bien, lo cierto es que se está terminando la vida. Pero hay una cosa que hay que analizar. Las razones que dan estos grupos
proabortistas no son razones, a mi entender, valederas, porque la principal razón es la independencia de la mujer o el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Lo que no están entendiendo este grupo, o no les interesa, es que desde el momento mismo de la fecundación existe dentro de ella un ser independiente, distinto al cuerpo de esta persona. Lamentablemente, los legisladores siguen estos lineamientos y aprueban leyes que favorecen el aborto. Hasta no hace mucho tiempo teníamos el aborto que establecía el Código Penal, que era en caso de peligro para la madre, o el aborto de una persona que ha sido violada, decía el código demente, o le agregaba el término que sea una persona idiota o demente, ¿no? La Corte Suprema en el 2010 zanjó esas diferencias y hizo valer, digamos, la jurisprudencia o el parámetro jurisprudencial de que se aplicaba este tipo de aborto a toda mujer que haya sido violada, independientemente de su estado mental. Con lo cual, el rango de mujeres que pueden abortar es muchísimo mayor. Incluido en la ley de 2012, que se vio plasmada la inserción de los menores de edad sin consentimiento, que hasta ese momento necesitaban consentimiento, entre 14 y 18 años, el rango se vuelve a extender aún más. Ya no solo a las mujeres violadas, digamos que no son dementes, sino a aquellas personas menores de edad que sin consentimiento paterno pueden realizar este tipo de actividades y no ser penalizadas. Eso es algo legislativo. Ese es el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Claro, eso sale como consecuencia de la modificación del artículo pertinente. Que es una acción implementada por el Ministro de Salud de la Nación, que fue criticada duramente por la Iglesia Católica, el cual mandó un comunicado para regular las prácticas de abortos no punibles en instituciones sanitarias públicas y privadas, lo que significa una actualización de la guía técnica para la obtención integral de los abortos no punibles, editada en 2010 y después en 2012, que me decís. Claro, fue promulgada en 2012. Entonces dice, el nuevo punto destaca un cambio sustancial respecto al documento anterior al eliminar el concepto de abortos no punibles, sustituyéndolo por derecho a la interrupción legal del embarazo. Claro. Juego de palabras, como siempre, las letras chicas. Sí, pero te cambia todo el sentido de la ley anterior, pues porque la ley anterior tampoco era buena. Pues dice, con esta terminología se va de la realidad jurídica que no existe en nuestro país un aborto legal, sino un derecho al aborto. Claro. En onda con los países, digamos, en desarrollo. Y lo que critican es que en una época donde todo el mundo somos pro naturaleza, vegano, pro animal, viste que los perros, el derecho a la vida, no se respeta, digamos, la persona por nacer, que desproteja a los más vulnerables. Una cosita más antes de ir al temita musical, aunque me parece que hoy va a ser más programa que música, porque nos vamos a quedar sin tiempo, sí, porque hay demasiadas cosas para hablar y no tengo ganas de esperar una semana más para seguir hablando. El tema es que ¿por qué se agarran con esto? ¿Por qué hay en el mundo 46 millones de abortos por año? Claro. Entonces, y muchos terminan con la muerte de la madre por ser abortos inseguros. Claro. Entonces, bueno, después en el próximo bloque vamos a hablar los tipos de aborto que hay, cómo son y cuáles son las consecuencias. Cualquier cosa se comunican con nosotros, nos dejan un mensaje. Este es un tema que nos interesa que todos opinemos y que todos tenemos que aportar hacia el bien, digamos, y hacia no admitir que esto se siga para adelante. Que me pierdo, se me acaba el tiempo si no te tengo. Quiero ser de ti,
abre mi camino, cambia mi destino, dame ver tu luz. Porque quiero retomar mi vida, quiero entregarme a ti, quiero cantar para ti, quiero vivir por ti. Porque quiero caminar en tus pasos, moverme a tu lado, quiero ser de ti, Señor. Quiero ser de ti, quiero encontrarme contigo. Mi corazón herido, cansado y abatido, clama de tu alivio. Quiero ser de ti, amado Señor. Sin ti estar vivo no tiene sentido, dame de tu amor. Porque quiero retomar mi vida, quiero entregarme a ti, quiero cantar para ti, quiero vivir por ti. Porque quiero caminar en tus pasos, moverme a tu lado, quiero ser de ti, mi Señor. Solo de ti. Porque quiero entregarme a ti, quiero vivir por ti. Porque quiero, Señor, caminar en tus pasos, moverme a tu lado, quiero ser de ti. Solo quiero ser de ti. Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, seguimos acá con Sergio hablando un tema muy importante para nosotros, que es el aborto. Tenemos tanto para hablar que no sabemos con qué vamos a seguir. Mira, antes que nada, te digo qué quiere decir aborto, que entramos directamente en el tema. Proviene del latín de abortus, que a su vez deriva del término aborior. Este concepto se utilizaba para referirse al opuesto a oriar, que es lo contrario a nacer. Por tanto, el aborto es la interrupción del desarrollo del feto durante el embarazo cuando este todavía no haya llegado a las 20 semanas. Una vez pasado este tiempo, la terminación del embarazo se denomina parto pretérmino. Pero bueno, eso era antes, porque en algunos países del mundo se hace hasta el segundo trimestre. O sea que chicos ya bastante formados, inclusive el protocolo, que es lo que están queriendo hacer acá, es que no se le muestre la ecografía preaborto a la madre para que no vea al chico. Hay muchos testimonios, muchísimos testimonios en internet de médicos que eran abortistas o de gente que cometió aborto, que son testimonios escalofriantes. O sea que yo creo que búsquenlo en YouTube y hay interesantísimos testimonios de esto, como para que uno no tenga excusas de que desconocía. Eso es lo que decía el primer bloque. Sí, yo tengo recuerdos desde tengo 46 años, ¿no? Tengo recuerdos desde mi escuela primaria. Me tocó hacer en tiempos de la dictadura militar, pero me acuerdo que habían pasado una película muy dura sobre el aborto y lo que sufría el niño. Desde chico
ese tipo de películas o al ver ese tipo de consecuencias posteriores que traen las personas también, porque como bien vos decís, muchos médicos abortistas se arrepienten. También muchas madres que han abortado se arrepienten, y en el índice estadístico que lo da una universidad, que le voy a decir ahora el nombre para que no digan que sacamos del aire los datos, una universidad de España dice que casi el 80% de los suicidios corresponden a nivel mundial a madres que se arrepienten por haber abortado, si es por falta de información. No, mira, entonces, sí, si por tenemos esa educación inicial al comienzo, entonces evitaríamos este tipo de... que yo digo, la mayoría, ya me animo a decirte, el 90% lo hace por falta de educación católica, o por falta de alguien que les cuente. Eso es el que vos dijiste, se llama síndrome post-aborto, Sí. Y es una enfermedad grave. Lleva no solo al suicidio, sino lleva al sentimiento de culpa por toda la vida, lleva a frustración, a disfunciones sexuales, a esterilidad, a maltratos y abusos sexuales, a un montón de patología, que yo creo que más del 90% de las que pasa esto, si tuviera que volver a elegir, lo hubiese tenido. Más allá de eso, de algunas mujeres que le dicen, ahora mi hijo tuviese tantos años, ahora mi hijo tendría esto, lo compara con... O sea, no, es algo que no sobran los testimonios como para seguir sabiendo que esto hay que frenarlo, por el bien del chico y por el bien de esa madre, o esos padres. Más allá de que es un pedido que la Virgen viene haciendo hace mucho, que es lo que más está lastimando a su corazón, que es donde más el diablo está metiendo la cola. Sí. Por eso hay muchas pautas como para decir basta. Por eso te digo, si uno hablara, pues te digo, con personas que cometieron aborto, te digo, esto los sacerdotes lo saben mucho, porque ellos viven confesando mucha gente con mucha culpa, más del 90% se va a repetir. Claro que sí. Hasta estas chicas que son pro aborto, Claro que su cuerpo, porque no lo habrán hecho. Hay muy pocas que cometieron más de uno. Claro. Bueno, ahí es donde volvemos al comienzo, ¿no? Como la moda, la propaganda exterior o la propaganda interior del país va definiendo estas mentalidades, ¿no? Porque yo creo que dentro de la mujer joven, sobre todo, también se da un debate. No es una decisión fácil. El hecho de que soy muy joven para tener un hijo, tengo vida por delante, que me voy a perder toda mi adolescencia. Yo le digo a esas chicas, si supieran lo hermoso que es tener un hijo, el valor que tiene un hijo, lo que llena un hijo, la alegría que da. Yo te conté, Adrián, a mis 44 años, Dios me dio la oportunidad de una maravillosa hija. Somos un matrimonio felicísimo y es tan hermoso, es tan difícil de explicar. Vos lo sabés bien porque sos padre, Adrián, y los que son padres, y aquellas mujeres que tuvieron la valentía de decir que sí, aún siendo joven, y que hoy no se arrepienten porque disfrutan a sus hijos, son fieles testimonios de que esa cultura que viene de afuera es mentirosa, es una cultura engañosa. Yo le decía a mis chiquitos de catequesis el sábado pasado que toqué justo este tema. Los varones, cuando van a tener relaciones, sean verdaderamente hombres. Las mujeres, sean verdaderamente mujeres. Sean verdaderamente responsables. Acá está todo el tema de la educación sexual detrás de esto, ¿no? De una buena, de una higiénica educación sexual, ¿no? Bien hecha, que empieza en la familia y que después continúa en la escuela y continúa en la vida misma. Le decía esto, ¿en qué sentido? Si tuvieron, como dicen ellos, la mala pata de dejar embarazada a una chica, sean verdaderamente hombres para aceptar la responsabilidad y de recibir a ese niño. Y las mujeres, cuídense cuando van a tener relaciones, en el sentido de que, como dice la Iglesia Católica, hay reglas naturales, o días en que pueden tenerse relaciones y días que no. Entonces, y sepan elegir al hombre. Hoy la cultura es
tener relaciones lo más joven posible, que realmente es tenebroso. Pues, sí. Esas cosas van influenciando y van en contra de... Por eso, si hay que empezar desde abajo de lo primero, en la educación, inclusive hablando a nivel iglesia, a nivel católico, es relaciones matrimoniales. Entonces ahí se acorda. Bueno, yo entiendo eso, Adrián. No, parece, estamos pero hablando hay una realidad. Sí, por eso, hablando estrictamente. Que a la Iglesia Católica se nos escapó. Sí. Se nos escapó por la influencia de esta cultura que viene atea, no, si se quiere. Esto hay un montón de temas para hablar, para el matrimonio igualitario, un montón de cosas para hablar. No quiero entrar en ese tema. Lo que te quiero decir es que si uno tiene que empezar tiene que empezar de abajo para que directamente ni se piense en esa posibilidad. Pero como estamos hoy nosotros, que se nos escapó la tortuga, como decimos, y que es muy difícil hacer un gran cambio en poco tiempo, lo que hay que hacer ahora es instituir grupos de ayuda para la paciente embarazada que tiene dudas. Bien. Un 0800, un grupo anónimo, alguien que así que le hable, que le diga, que le diga esto que vos dijiste recién del hijo, que diga que haya una chica que haya abortado, que se haya arrepentido, que haya un médico que lo hizo. Te doy una solución fácil, ¿no? Dentro de la misma ley de aborto se puede poner como primer punto la ayuda completa e integral del Estado, es decir, con todas las herramientas económicas, ayuda psicoterapéutica, que vos esto sabrás más que yo, o de grupos de personas especializadas o de grupos de personas experimentadas que acompañen a la persona, que no se sienta sola y que si en uno de los casos sigue en su insistencia de no querer tener el hijo, bueno, que nazca ese chiquito con todo el apoyo del Estado detrás, con todo el apoyo psicológico y que pueda darlo en adopción, que es mucho más hermoso que terminar con la vida de ese chiquito. O sea, en la misma ley de aborto me parece que se tendría que haber puesto una opción no abortista, una opción, digamos, te ayudo mujer, te ayudo niña a que vayamos hacia adelante y que te cuides en la salud física y en la salud mental. Ese punto, por ejemplo, un punto que no se trató nunca y que los legisladores deberían haberlo puesto antes que despenalizar el aborto por cuestiones X. No, por eso te digo, no está ni evaluado por encima el tema. Se hace lo que hacen en otros países. Por eso te digo, también lo que promueve la ley, que los médicos estén obligados a hacerlo, si no son punibles. Sí, pero hay una... Yo leí que hasta penalmente pueden ser punibles, si ellos no derivan a otro o se niegan a hacerlo. Claro, pero ellos pueden tener lo que se llama una valoración de conciencia, o tiene otro término, que digamos puede no hacerlo, porque en realidad el autorizarte el aborto, que una mujer tenga derecho a abortar, significa que un médico tenga que terminar una vida y que a lo mejor no está preparado o no quiere hacerlo. Entonces, esa objeción de conciencia puede hacerla el médico. No está obligado a hacerla. No está obligado a hacerla aun cuando trabaje en un sanatorio público. Buscará, por supuesto, la mujer a través de ese mismo médico, seguramente, o la misma ley le indicará a quién recurrir, porque habrá gente, digamos, que no valora la vida como valoramos los católicos, y podrán recurrir a este tipo de personas. Pero la objeción de conciencia es un derecho que se garantiza en la ley a los médicos. Pero seguro, mirá que yo estuve viendo esta ley, acá está, objeción de conciencia. La necesidad de contar con un equipo de atención interdisciplinaria. Los profesionales de la salud podrán ser responsables penal, civil y administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando de forma injustificada no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal para la realización de una interrupción legal en el embarazo. También lo serán cuando realice maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa, cuando prevalezcan en ello una negativa injustificada a practicar el aborto. Bueno, eso quiero que me explique. Pero te está diciendo ahí que cuando ellos injustificadamente no realicen el aborto o lo dilaten. ¿Y decir que uno es católico es una justificación? Por supuesto que es una objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Es decir, yo por mis convicciones morales y religiosas
no hago este tipo de cosas. Yo hice el juramento hipocrático para defender la vida y no favorecer la muerte. Me dice, en Argentina se realizan de 370 a 522.000 interrupciones de embarazo por año, más allá de que no hay cifras fiables, porque muchas son... muchos abortos son realizados, digamos, en la clandestinidad. Claro. Nunca se llega. Bueno, también estábamos pensando hablar los tipos de aborto, inducivo, etivo, pero se va a hacer muy largo y no es el tema actual al que nosotros estamos enfocando. Eso es un tema médico que en este sentido uno lo puede encontrar en cualquier libro de medicina. Sí, pero desde nuestro punto de vista, lo que nosotros digamos defendemos en este programa como católicos es el derecho a la vida. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Lo que pasa es que ver las formas abortivas, que eso tiene que ser una obligación del Estado, para con los niños. Para mí, los niños tienen que saber, a partir de previos a tener relaciones sexuales, tienen que saber qué es un aborto, qué es terminar con una vida y cómo se defiende un feto cuando hacen cierto tipo de maniobras. Pero por eso te digo, si nosotros tuviésemos una escuela, una enseñanza religiosa obligatoria en todo el territorio de la Argentina, como era y como correspondía, esto se hubiese disminuido. Porque mirá cuál es la justificación, que en el 2012 murieron 33 mujeres a causa de embarazo terminado en aborto, contra 500.000 chicos. Es ilógico. Totalmente. Aparte también estamos hablando después que hay otro tema también, con el tema que también en un programa podríamos hablar, que es la fertilización asistida, los huevos congelados, y eso también es toda una parte legal que vos debes saber. ¿Qué se hace? Muchos se descartan, muchos están congelados, dejan de ser viables. Por eso digo, hay mucha ciencia que avanza y no va avanzando de la mano de la religión. Está bien. Vamos a otro tema y después me explicas. Sí. Vamos a otro temita musical y después seguimos con este programa. Ser cristiano es estar así, con una sonrisa en el alma, porque sabe bien que alguien lo salvó y entregó su vida por amor. Ser cristiano es estar así, con una sonrisa en el alma, porque sabe bien que alguien lo salvó y entregó su vida por amor. No te dejes vencer por el desánimo, hermano, pues hay esperanza en Jesús y victoria en la cruz. Siempre alegres, orando sin cesar, dándole gracias al Padre Celestial. Siempre alegres, orando sin cesar, dándole gracias al Padre Celestial. Ser cristiano es estar así, con el corazón lleno de gozo, porque tiene ya el horizonte en Dios y sabe muy bien a dónde va. Oh, ser cristiano es estar así, con el corazón lleno de gozo, porque tiene ya el horizonte en Dios y sabe muy bien a dónde va. No te dejes vencer por el desánimo, hermano.
Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, seguimos con nuestro programa acá con Sergio. Parece que este corte fue una eternidad. Estamos con muchas cosas para decir. Vos me habías dicho algo en el corte, Sergio, que querías aclarar o algo que me gustó, interesante. Sí, Adrián. El tema es el siguiente. Que nosotros estamos hablando, y no vamos a claudicar en este tema. Perdón por la voz porque estoy un poco difónico. Necesitamos un otorrinolaringólogo. Necesito urgente. No vamos a claudicar en la defensa a la vida y estamos diciendo lo malo que es realizar un tipo de abortos y mantener las mujeres en forma posterior. Pero también, desde el lado humano, quiero también dirigirme a esas personas que han tenido un aborto practicado ya hace unos años y que por una cuestión, digamos, de arrepentimiento, no se sienten bien, no están de acuerdo con lo que hicieron. Quiero aclarar que no es un ataque a personas, porque como bien dijo Adrián, muchas veces la sociedad nos lleva por error a realizar estos actos horrorosos. A esas personas que están en esta situación, me gustaría decirles que con ese sentimiento de arrepentimiento que si tuviesen, o ese sentimiento de culpa que tuviesen encima, que se acerquen a un sacerdote, que se acerquen a una persona religiosa, preferentemente, por supuesto, un sacerdote, porque es el que va a intermediar ante Cristo. Que nosotros no sabemos, hasta que no nos metemos de lleno en la religión, de la inmensidad del amor de Cristo hacia nosotros y de la inmensidad de su perdón. No quiero traer con esto, tirarme encima a toda la jerarquía de la iglesia, pero sí, ellos son los principales que dicen que se tienen que acercar. Claro, pero me refiero, cuando digo esto, y hablamos mucho siempre con Adrián, a Sor Faustina, a quien se les presentó Jesús, y le dice: no saben lo enorme, o no saben la enorme felicidad o complacencia que me producen cuando se acercan los pecadores, o aquellas personas que han tenido situaciones de pecado, porque no conocen mi infinita misericordia. Entonces, lo que quiero decir es que una buena manera de salir de ese estado, a veces de depresión, que puede llevar o a soluciones que están cerca de terminar la vida, o pensar en suicidio, etc. Pensar en salvar y limpiar un poco el alma a través de la religión, a través de un sacerdote. Van a sentir un perdón que da Dios cuando se ha hecho las cosas sin pensarlo, sin meditarlo mucho, y sobre todo se van a acercar más a Dios de una manera más intensa, y tal vez, si nos acompañan y se animan, a misionar un poco más junto a muchas personas que pelean por derechos tan esenciales como el derecho a la vida. No, es que lo que decís, Sergio, y es lo que siempre tuvo la iglesia, y el mismo Jesús dijo que Él no vino por los santos, sino por los pecadores. Claro. Lo que nosotros queremos separar bien es que tenemos que tener un punto de acá para adelante, que no se produzca más. Lo que ya se produjo, existe, como vos decís, el arrepentimiento, el perdón, la misericordia de Dios. Como hay un dicho, una frase dice: mi pasado a la misericordia de Dios, mi futuro y mi presente a su providencia. Entonces, no todo está perdido. Volver a Dios, a eso voy. Que eso, cada vez que se convierte un alma, hay una fiesta en el cielo, lo dice la Biblia, y seguir adelante, porque la única manera de poder seguir para esta gente es encontrarse con Dios. Es el único que le va a sacar adelante. Después no hay otra posibilidad, psicólogo, todo lo que uno va a decir va a ser más difícil. Entonces,
Se tienen que acercar, volver a Dios, arrepentirse y, como vos decís, empezar de vuelta una vida. Y lo que tenemos que tratar de trabajar es para que no lleguemos a esto. O sea, claro. Tenemos esos dos, pero uno no puede, como decía Santa Teresa, uno no puede volver y cambiar el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. Entonces, cambiemos el futuro y nosotros cambiemos el pasado, cambiemos las leyes, cambiemos la mentalidad, hagamos grupos de ayuda para la gente que está pensando eso, para que más gente no tenga que pasar por esto. Abramos las cabezas, no nos dejemos guiar por el modernismo. La Biblia no se actualiza, la Biblia es una, la ley es una de Dios y fue hecha desde antes y para siempre. Eso es lo que también veníamos discutiendo, se discute siempre, o yo por lo menos no voy a estar de acuerdo con decir que la iglesia se tiene que modernizar y que tiene que... No, nosotros no podemos adecuar a Dios a nuestra evolución, a nuestro modernismo. Nosotros nos tenemos que adecuar a Él, no Él a nosotros. Claro. Igual pasa con la medicina. Cuando el médico quiere jugar a ser Dios, termina extendiendo el sufrimiento de la gente o dándole falsas esperanzas. O ¿para qué queremos ser eternos? ¿Para qué queremos vivir 200 años? O sea, claro. La gente que no tiene fe es la que le tiene miedo a la muerte y por eso pasa estas cosas. Claro, lo que pasa es que los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, es un derecho que no va a cambiar jamás. Siempre se va a tener, siempre va a estar actualizado. O sea, no, es impensable que en ese punto se tiene que actualizar la Biblia. Por el contrario, se supone que el hombre va evolucionando y cada vez, digamos, protege más estos valores fundamentales o estos derechos fundamentales. A veces es muy irónico y hasta gracioso porque hay contradicciones propias dentro de la ley misma, ¿no? Porque se castiga con pena de prisión perpetua a una persona que es un homicida, pero se perdona a una persona que cometiendo un homicidio como es el aborto, se lo perdona y se lo despenaliza, y sobre todo cuando la víctima es un inocente que no tiene ninguna manera de defenderse. Con respecto a la actualización, repito lo mismo, o sea, la Biblia va a mantener siempre sus principios y va a defender siempre el derecho de todo ser humano a vivir, o si no estaríamos retrocediendo a los tiempos de la Grecia antigua, donde los chicos inclusive que nacían con malformaciones eran arrojados de ese famoso monte al abismo, ¿no? Ese es otro tema lindo para tratar, Adrián, después, porque hoy y una de las causas también del aborto, que está muy relacionado con esto, pero para tratarlo más adelante, es cuando los padres ven por los medios modernos, por las ecografías, si el chico va a tener alguna deformidad o alguna problema mental o lo que sea, y ya lo primero que se le presenta en la cabeza es abortar. Mirá, ¿no? Es discutible para la sociedad, para la iglesia no. No, pero vos charlas con gente que tiene hijos discapacitados. Yo tengo un paciente que tiene 2 hijos. Sí, hay ejemplos dignísimos. Bueno, este paciente tiene 2 hijos que no se levantan, tienen un retraso madurativo importante, andan en silla de ruedas, hay que cambiarlo, todo como si fuesen chicos. Y tienen 30 años los 2, viven en internación tras internación. ¿Sabes lo que me dijo él? Adrián, me dice, estos chicos me cambiaron la vida. Bueno. Agradezco a Dios que me lo dio. En Francia, los síndromes de Down son abortados cuando se da la trisomía en el can fetal. Ellos nos conocen, venían a rotar al hospital francés donde yo estuve, los chicos de Francia, y quedaban loquísimos por ver chicos Down. ¿Y quién no vio un Down y no se encariñó con un Down? ¿Quién dice que los Down son maravillosos? Son maravillosos. Bueno, no hay niño que no sea maravilloso. Aún esos chicos que los padres tienen, digamos, esta situación de tenerlos en silla de ruedas, que no dan a entenderse, que les cuesta, obviamente si están en silla de ruedas no pueden movilizarse, que les cuesta expresar sus deseos. Tengo conocidos, vecinos que tienen adoración por esos hijos, viven y se desviven, y seguramente muchos oyentes que nos estarán escuchando se van a sentir identificados con estos casos.
Mira, cuando a mí me dicen, cuando Un hablamos... hijo es un hijo. Sí, no, y yo siempre digo, ¿qué dijo Jesús cuando Pedro y los otros apóstoles vieron al ciego y dijeron, ¿por qué nació ciego? ¿Por pecado de él o de sus padres? Y Jesús dijo, ni por pecado de él ni de sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Y eso es lo que pasa con los chicos discapacitados también. Y por ahí uno dice, mira, ¿sabes qué? Yo pienso, esto por ahí también puede afectar a alguien. Pero yo digo, mira, si yo hubiese nacido discapacitado, un Down por ejemplo, seguramente hubiese ofendido menos a Dios que lo que lo ofendí con mi vida y tendría el cielo más ganado, porque son gente inocente. Entonces, ¿son ellos los que están fuera del lugar o somos nosotros los que estamos fuera del lugar? Mirá, me hace venir a la memoria lo que decís, Adrián, unas hermosas palabras que yo no las puedo repetir tan lindas como la decía a un sacerdote que tuvimos en la parroquia de Nuestra Señora de Cadacupe, el padre Antonio Ocaña, que ahora actualmente está en Corrientes, es de las organizaciones jesuitas, que tiene una formación especial, él tiene 2 o 3 títulos de posgrado, y decía una cosa muy interesante, ¿no? Muy relacionado con lo que vos decís, Adrián. Él decía, cuando estemos en el cielo frente a Dios, y pregunte a los ciegos, pregunte a los paralíticos, a estos niños que no han sabido pecar con los sentidos o han valorizado más su situación personal que aquellos que tenemos la suerte de tener la salud completa. Cuando nos toque el turno a nosotros y nos pregunte, en mi caso, Sergio, que te di todos los sentidos, ¿qué hiciste con ese don, con esos dones que te di? Fíjate estas personas que no tienen esos dones completos, sin embargo, pudieron hacer cosas o más cosas que vos. Es difícil, ¿no es cierto? Y me dejó pensando siempre esa frase, ¿no? Utilizar bien los dones. Estoy seguro que estos chiquitos Down, que son maravillosos, hay que preguntar a los padres, o algún chiquito que tiene un atraso extremo, que siguen siendo maravillosos para sus padres y que desde ya tienen ganado el cielo, no me cabe ninguna duda. Sí, nosotros somos como que pelear. Porque tenemos todos los dones, porque tenemos el don de todos la los talentos razón completa, sin mancha, digamos, sin problemas, y tenemos ese arma de doble filo, ¿no? Que es la razón que nos dio Dios. Y encima tenemos el libre albedrío, la libertad que nos dio Dios de elegir entre el bien y el mal. Pero ¿qué dijo Jesús también? Más vale, si tu ojo es motivo de pecar, digamos, sí. Sácalo y quítalo. Tíralo al fuego, porque es mejor entrar el reino de los cielos ciegos, sin tuerto que con los 2 ojos irte a las pecadores. Claro, irte al infierno. Irte al infierno. Bueno, ahí está más claro también, imposible. Claro. A ver, mira, te estaba por decir, antes que terminemos este bloquecito que también se fue largo, causas del aborto que dicen en catholic.net, que es lo que estábamos hablando: por ignorancia, por violación, por ser minusválido, el feto humano, mentalidad proabortista, por no valorar la vida como don de Dios, falta de sensibilidad espiritual, falta de confianza en la providencia de Dios. Si me da el don del hijo, Él me ayudará a alimentarlo y sacarlo adelante en la vida. Falta de responsabilidad en la actividad sexual, o dicho de otra manera, el libertinaje sexual. Claro, hay muchísimos. Sí. Que usan el placer como fin y no el fruto del placer, que debería ser el fin del placer. Claro. Falso concepto en la liberación femenina, desatención a las clases pobres y descuido de la educación ética en los colegios. Y bueno, mirá, la mayor causa, la que tiene mayor en nuestra ley, es el derecho de la mujer, como decíamos al comienzo, a definir o a decidir sobre su propio cuerpo. Es una de las causas que vos mencionaste. Y creo la más grave de todas. Porque la mujer es dueña de su propio cuerpo. Pero lo que también no hay duda es que el huevito fecundado, desde los primeros segundos, ya es un ser distinto e independiente que no forma parte del cuerpo de la mujer. Vos lo sabrás más como médico, que con el tiempo se va uniendo al útero. Bueno, no sé esa parte médica, pero ya es un ser distinto. Es decir, se metió con un fundamento erróneo
digamos, a legislar, o al legislador se meta a hacer esta ley, como razón fundamental. Y las otras razones son corregibles: la educación en la escuela, los errores que tiene, la buena educación. Soy completamente partidario que en las escuelas se enseñe. Yo soy católico, yo digo y comparto con vos, Adrián, se deberían principios católicos. Siempre fuimos un Estado católico, sin ofender a las demás religiones, porque los principios cristianos son los mismos. Inclusive creo que tampoco ofendería, si se lo mira desde el punto de vista de la moral, a aquellas personas que son ateas, porque la moral, el ser ateo no significa ser inmoral. Pero ¿no? Entonces tampoco le vendría mal aprender estos principios, que en el fondo son principios de vida, morales, que enseña la Biblia. Pero yo ya lo dije en un programa: si a mí me obligan a estudiar de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, y me obligan a estudiar la historia argentina y del mundo, hasta del Che Guevara y otra gente, ¿por qué no me van a obligar a estudiar la vida de Jesús, históricamente hablando? Claro. Que fue el personaje más importante que todo esto que estamos hablando. Pero es un ejemplo de vida. Es el ejemplo de la persona que vino por sí mismo. Es el Cordero de Dios. Fíjese cómo Dios trata a Jesús, el Cordero, a su propio Hijo. Es quien entrega su vida para que los demás se salven. Claro, pero ahí estamos hablando siempre de la parte católica. Pero suponete que vos tengas algún agnóstico no creyente que te quiera refutar. Es una vida hermosa. Es una vida de una persona que históricamente está comprobada que vivió, investigada por los mayores científicos gnósticos del mundo. No pudieron refutar que Jesús existió. Entonces, el personaje histórico existió. Si era el Hijo de Dios o no, ya eso ya va a la fe católica, a los creyentes. Ahora, Él existió, lo que enseñó, lo que está escrito, y existió y hizo lo que hizo. Hay cosas que quedan a la fe, saber si pasó o no, como la ascensión al cielo, lo que vos quieras. Pero Él existió y debería enseñarse como un personaje histórico. Histórico. Bueno, también existen acontecimientos milagrosos que no cualquiera los hace, Adrián. Y en ese sentido, la Biblia, no sino el Nuevo Testamento, los 4 testamentos, están llenos de ejemplos y son irrefutables, incluso después en la carta de los apóstoles también, que siguen haciendo milagros por el don que se los entrega el Espíritu Santo, son irrefutables en el sentido de que Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Es Dios. Bueno, para mí también no quedan dudas. Sí, yo sé que sí, pero hay cosas que son irrefutables aún para los agnósticos. Bueno, sí, yo también pienso lo mismo, pero bueno, eso es otra discusión. Sí. Bueno, vamos al último temita, hacemos la conclusión de este programa y el Evangelio del día y una frase si conseguimos, para terminar con el programa de hoy. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano
tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes, veo tu mano guiándome. Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, vamos al último bloque, como siempre decimos, el Evangelio del día. Y después 2 frases referentes al tema que estábamos hablando, y para reflexionar durante la semana manden sus mensajes y vemos si tenemos más temas. Hablamos del mismo tema que es muy interesante y muy candente la semana que viene, y si no hablamos de otro tema. La lectura del Santo Evangelio es según San Mateo 9, 14, 17. Entonces se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿pueden los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les arrebaten el novio y entonces ayunarán. Nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque lo añadido tira el vestido y la cosa se hace más grande. Vino nuevo en odres viejos, pues los odres darían, el vino se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. Palabra del Señor. Es un tema muy del ayuno, que vamos a hablar también completamente, porque mucha gente, inclusive dentro del catolicismo, no entiende lo que es el ayuno, por qué se ayuna, para qué ayunar, qué significa. Así que es un tema muy interesante para hablar también. Y bueno, no sé, para terminar, Sergio, vos tenés una frase, ¿querés concluir? Sí. Dos cositas. Este Evangelio del día que leíste está muy relacionado con lo que veníamos diciendo por una pequeña cosita que voy a decir. El ayuno nos acerca mucho a Dios. Fíjense que en una partecita nadie echa vino en un odre viejo, sino en un odre nuevo. Es decir, en el ayuno se trata de sacar en esa comunicación íntima con Dios todo lo malo que se tiene y puede volver el ser humano a Dios, ¿no? Esa es la posibilidad que siempre nos da de reflexionar y de estar junto a Dios como hombre nuevo. Tengo 2 frases para leer. Una que especialmente quiero apuntar a las personas que tienen en sus manos la creación de las leyes, a los legisladores, que pueden siempre hacer un paso para atrás y revalorar la vida, o pueden modificar las leyes, incluyendo, como decíamos en el comienzo, medidas que indiquen a las personas los pros y los contras de abortar, sobre todo
los pro en el sentido de la vida. Y aquellas personas que también son ateas, que no tienen ningún convencimiento, que están lejos de Dios, que tampoco por ahí valoran mucho la vida, pido disculpas a aquellos que son ateos y que valoran inmensamente la vida, no va dirigida a ellos. Y la frase que quiero leer es la siguiente, es del mismo Jesús. Oído que se dijo a los antepasados, dice Jesús, no matarás, que es el quinto mandamiento. El que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Acá vemos la dureza con que trata Jesús aquellos no solamente que hacen el mal a otros, sino aquel que se irrita con otros. Pero aprendimos a lo largo de nuestra vida de católicos, de los 2000 años, que Dios tiene un corazón inmenso y misericordioso. Y así nos lo muestra San Pío de Pietrelcina, con quien somos muy seguidores con Adrián, ¿no? Quien nos da una visión amorosa, mucho más amorosa, de la dureza con que habló Jesús, y que va dirigida a aquellas personas que están pasando por un momento difícil, que hayan abortado o tal vez que quieran hacerlo, y que puedan reconsiderar esa idea que hay una vida maravillosa dentro de su cuerpo y que inclusive les puede cambiar la vida para mejor. Dice San Pío de Pietrelcina, ama a Jesús, no tengas ningún miedo, aunque hubieras cometido todos los pecados de este mundo. Jesús te repite a ti las palabras, se han perdonado muchos pecados porque has amado mucho. Es decir, Jesús en su inconmensurable amor nos llama, nos vive llamando, nos vive golpeando la puerta, si hemos pecado, si hemos cometido errores, pero nunca nos cierra la puerta, siempre está golpeando, está dentro de nosotros. Abrir esa puerta, recibir a Cristo en nuestros corazones y decirle sí a la vida. Aquellas personas que estén pasando por este momento, acérquense a un sacerdote, acérquense para recibir palabras de Jesús, de aliento, y para revalorar su conducta y renacer en Cristo, converger otra vez en Cristo y reencaminarnos a una vida más maravillosa. Dos cositas para concluir de esto que dijiste. Uno, como dijiste, como dice Padre Pietrelcina, volver a Jesús en cualquier momento, siempre te está esperando. El mejor ejemplo nos dio en la cruz con el ladrón que le perdonó a último momento, pero como siempre digo, mejor cuanto antes, entonces tenemos más cosas para llevarnos, más tesoros, sembramos más en la tierra para cosechar más en el cielo, más ofrendas para cuando lleguemos a ese momento, sí. Y no nos vamos solo con la mano vacía y un arrepentimiento y su perdón, sino poder ofrecerle, es decir, yo hice todo esto por vos, por la gente, para vos. Y segundo, también él le dijo a Poncio Pilato que él no hubiese tenido ninguna autoridad sobre él si no hubiese venido del Padre. Entonces todos, como dijo el Padre José Luis, estamos en el mejor lugar donde podemos estar, es donde Dios quiere que estemos. Los políticos y los encargados de estas leyes están acá y están en ese lugar porque Dios también le puso en ese lugar. Entonces tienen que tratar de obrar sin olvidarse de eso. Exactamente. Y recordando que muchos políticos son católicos, recuerden, estos legisladores católicos, recuerden el valor inmenso, inconmensurable de la vida. Hoy no estarían acá si la decisión de acorde de sus madres, en una situación que muchas mujeres a veces están por 1000 tipos de necesidades o 1000 tipos de errores, hoy tienen la gran de este mundo y de hacer cosas por los demás. Listo, hasta la semana que viene. Chao Sergio, nos vemos. Chao, Adrancito. Los invito
corazón